Bueno, muy buenas tardes y damos inicio pues a la presentación de hoy con la conferencia Fusenda de los sábados, y hoy tenemos la presentación de Nubia Bernal, que nos va a estar hablando sobre la conferencia de Sócrates y Platón como precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Nubia es espiritista, pues, y nos va a estar compartiendo en el día de hoy esta presentación que ella ha preparado para todos nosotros, que va a quedar grabada también para ser publicada en el canal de YouTube. Bueno, como es costumbre, pues en nuestras sesiones espíritas vamos a hacer una oración para darle inicio pues a esta reunión. Entonces, bueno, colocamos en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Creador. Le damos las gracias por permitirnos estar aquí en el día de hoy compartiendo y llevando este conocimiento a muchas personas para que cada vez sea mejor nuestro entendimiento, el razonamiento que le damos a nuestras convicciones, a nuestras creencias, a nuestro entender del cristianismo, de la relación que hay entre este plano y otros planos de diferente dimensión, para que razonemos y aceptemos las cosas de una manera integral, inteligente, pensada, analizada. Entonces te pedimos, Señor, sobre todo que ilumines a Nubia, que su espíritu guía, que sus guías la orienten y le den toda la fluidez para que ella pueda expresar y llevar este conocimiento a todos nosotros. Te pedimos por todas las personas que normalmente asisten al grupo, por todas las personas que están escuchándonos, para que ellos también puedan beneficiarse y reciban este mensaje de primera mano que les ayuda a mejorar ese entendimiento, que es algo bien profundo y una charla pues muy importante en el día de hoy. Así que sin más preámbulos, Nubia, bienvenida y adelante. Buenas tardes, apreciados compañeros del Ideal Espírita. Bueno, como ya nos dijo nuestro compañero, el tema que vamos a tratar hoy, en la tarde de hoy, se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Es la parte de la introducción, el ítem 4, que se titula Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana. Nubia, estamos esperando compartir tu pantalla, que yo no la estoy viendo, no sé si alguien la puede ver. O William, no sé si alguien nos comparte. Yo ya la estoy compartiendo. Ahí dice, está compartiéndose la pantalla. Dejo de compartir y vuelvo a entrar. Venga a ver. A ver, adelante. ¿Ya la estás viendo? Ok, sí, adelante, Nubia. Bueno. Voy a volver a iniciar. Buenas tardes, apreciados compañeros del Ideal Espírita, que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar en la tarde de hoy se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Es la introducción y es el ítem 4, que se titula Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana y del espiritismo. En la imagen que les presento, ahí tenemos al maestro Sócrates con su discípulo Platón. Tenemos a Jesucristo, a nuestro modelo y guía, y a nuestro maestro también Allan Kardec, que es el codificador de la doctrina espírita. El tema, el maestro Allan Kardec lo dividió en dos partes. En la primera parte, él nos va a dar la prueba de cómo Sócrates y Platón son los precursores de la idea cristiana y las similitudes que tiene Sócrates con el maestro Jesús de Nazaret.
Y en la segunda parte nos prueba por medio de 12 ítems que la doctrina que impartió Sócrates y que luego fue plasmada por Platón, que también allí encontramos algunos de los principios básicos del espiritismo. También para hacer esta exposición me basé en el libro del Evangelio Red y Vivo de la Federación Espírita Brasilera. Bueno, acá nos dice: del hecho de que Jesús haya conocido la secta de los escénicos, sería erróneo sacar la conclusión de que él extrajo de esta secta su doctrina, y que si hubiera vivido en otro ambiente, en otro ámbito, habría profesado otros principios. El maestro Kardec dice que las grandes ideas jamás irrumpen súbitamente. Las que se basan en la verdad tienen siempre precursores que preparan parcialmente el camino. Después, cuando llega el momento, Dios envía a un hombre con la misión de resumir, coordinar y completar los elementos esparcidos y forma con ello un cuerpo de doctrina. De ese modo, como la idea no surge bruscamente, cuando hace su aparición encuentra espíritus dispuestos a aceptarla. Así ha sucedido con la idea cristiana, presentida muchos siglos antes de Jesús y los esenios, y cuyo principal precursor fue Sócrates y Platón. Entonces aquí lo que nos dice es que las revelaciones de las leyes divinas se hacen de un modo continuo desde los principios de la civilización bajo la tutela de Cristo, que de tiempo en tiempo Jesús envía espíritus puros con la misión de iluminarnos. Este es el caso de Sócrates. Esto nos lo dice en el libro Camino a la Luz de Emmanuel, que preparó a la humanidad para las ideas cristianas que Cristo pronunciaría 500 años después, porque sabemos que nuestro maestro tiene ya trazado el progreso de la raza terrestre. También las similitudes que tiene Sócrates y Platón son que ninguno de los dos dejaron ningún escrito, que ambos murieron como criminales víctimas del fanatismo, y que su doctrina se dio a conocer por medio de los escritos de sus apóstoles. Estas son las similitudes. Bueno, el maestro Kardec nos hace un resumen en 12 puntos en los cuales nos va a decir que estos 12 puntos también se encontraban los principios del Evangelio del espiritismo, en los que pronunciaba Sócrates y Platón. Sabemos que los principios básicos del espiritismo son la existencia de Dios, el primero, Jesús guía y modelo, inmortalidad del alma, la reencarnación, ley de evolución, ley de causa y efecto, comunicabilidad de los espíritus, pluralidad de mundos habitados, ley de amor, de justicia, amor y caridad. Esto es lo que el maestro Allan Kardec nos va a llevar a concluir de que algunos de estos puntos ya los había enunciado Sócrates, como ya les dije, 500 años antes de la venida de nuestro Maestro Jesús. Algunos puntos los voy a leer textualmente y otros solamente los voy a resumir desde el punto de vista que los dio nuestro maestro Allan Kardec. La primera cita nos dice: el hombre es un alma encarnada. Antes de su encarnación, el alma existía unida a los arquetipos primordiales,
a las ideas de lo verdadero, del bien y de lo bello. De ellas se separa al encarnar y, recordando su pasado, está más o menos atormentada por el deseo de volver a él. En esta primera cita lo que nos dice el maestro Allan Kardec es que se ve claramente que Sócrates enuncia el principio inteligente que nosotros conocemos como espíritu y el principio material que nosotros conocemos como cuerpo físico. También enuncia que somos espíritus inmortales temporalmente en un cuerpo físico, lo que él llama alma encarnada. Que nosotros poseemos la intuición antes de la encarnación, y esa intuición dice que veníamos de un plano físico, un plano espiritual que nosotros denominamos mundo espiritual. Esta es la primera cita. En la segunda cita les voy a hacer el resumen de lo que nos dice el maestro Allan Kardec. Cuando el hombre comprende que la vida material es una ilusión, por ser transitoria, comienza a dar mayor importancia a la vida espiritual, vive sin apegos y trabaja interiormente para poner límite a los sentimientos inferiores. Esto es lo que Sócrates denomina ver con los ojos del espíritu, que nos es necesario retornar a la vida corporal para continuar la evolución. Y el espiritismo nos da la certeza de la vida futura. En la tercera cita, el maestro Kardec nos dice que no cabe duda que el cuerpo físico opaca nuestra lucidez del trabajo que venimos a realizar cuando encarnamos, que al salir de este cuerpo físico y al estar en el mundo espiritual, los espíritus toman como esa conciencia y tienen esa lucidez de que deben volver al cuerpo corporal, y que aquellos espíritus que actuaron bien durante la vida corporal y lograron evolucionar, cuando llegan al mundo espiritual, tienen total dominio de sus facultades, lo que no sucede con los espíritus inferiores o con aquellos que utilizamos mal la existencia corporal. En la cita 4 nos dice que la reencarnación y las sucesivas reencarnaciones son una necesidad evolutiva para el espíritu. El espíritu errante debe volver a la existencia física hasta que logre ser espíritu puro y ya no es obligado a reencarnar. Depende del desarrollo en la existencia física y de lo que realizó, que será feliz o infeliz al regresar al mundo espiritual. Las almas que toman buenas resoluciones en la erraticidad y que poseen conocimientos adquiridos traen al renacer menos defectos, más virtudes, más ideas intuitivas que las que tenían en la reencarnación anterior, que cada existencia determina para el espíritu un progreso intelectual y moral, que hay desencarnados que retardan su evolución porque no consiguen liberarse de inmediato de las personas y de los intereses que dejaron en la vida corporal. En la cita 5, el maestro Kardec nos dice que la doctrina, este punto se refiere a la doctrina del ángel de la guarda o de los espíritus protectores, que son nuestros espíritus guías, pues nunca estamos solos durante la existencia terrenal. Sócrates menciona que hay un juzgamiento y el maestro Allan Kardec nos dice que la doctrina espírita nos enseña que este juzgamiento es el que ocurre a nivel de nuestra
que este juzgamiento o este juicio es el que ocurre a nivel de nuestra conciencia. Y también Sócrates, como la doctrina espírita, menciona esos intervalos en que duramos en la erraticidad y volvemos a estados de espíritus y luego venimos nuevamente a la vida corporal como almas. En la cita 6 la voy a leer textualmente lo que dice Sócrates. Los demonios ocupan el espacio que separa el cielo de la tierra. Son el lazo que une el gran todo consigo mismo. Dado que la divinidad nunca entra en comunicación directa con el hombre, los dioses se comunican y hablan con él por intermedio de los demonios, sea en estado de vigilia o durante el sueño. Lo que comenta el maestro Allan Kardec es que en la antigüedad la palabra daimon, de la que se ha formado el término demonio, no se tomaba en mal sentido. No se aplicaba exclusivamente a los seres malévolos, sino a todo espíritu en general, entre los cuales se distinguían a los espíritus superiores que se denominaban dioses y a los espíritus menos evolucionados que los denominaban demonios y que se podían comunicar directamente con los hombres, o sea, los espíritus. Como lo entendía aquí Allan Kardec, y como lo entendían en la antigüedad, nos lo explica Allan Kardec, que la palabra daimon, que más tarde se convirtió a ser, o que el término fue formado para demonio, se asimilaba a todos los espíritus en general y que ellos tenían comunicabilidad con los hombres. Que la palabra demonio es una palabra griega que significa simplemente espíritu y no como más tarde la adoptó la Iglesia Católica como un espíritu del mal. Nos dice que porque el hombre no tiene comunicación directa con Dios, porque es un espíritu porque somos espíritus demasiado imperfectos e impuros para tener una unión directa con Dios. Eso solo es posible entre los espíritus crísticos o los que llamamos ministros de Dios, que son los que se encuentran libres de toda impureza o de toda imperfección. Perdón un momentico. Gracias. En la cita 7, el maestro Kardec nos dice que el espiritismo nos enseña la brevedad de la vida en el plano físico, el concepto de la inmortalidad del alma, la existencia del espíritu en la eternidad, que nosotros denominamos como espíritas, mundo espiritual. Nos dice también que la vida futura, que hay una vida futura, esto lo menciona en el capítulo 2 de este evangelio, y esto implica que nosotros al llegar a esa vida futura como espíritus vamos a conservar después de la muerte nuestras adquisiciones, o sea, nuestras virtudes y nuestros defectos morales, que el morir no nos hace seres angelicales, sino que continuamos como en la tierra con nuestros defectos y virtudes. En la cita 8, el maestro Kardec nos dice que Sócrates y Platón comprendían que hay diferentes grados de desmaterialización del alma. El maestro Kardec sabemos que las clasificó en el libro de los espíritus en 3 grados y que estos grados no son absolutos, que no son relativos, que no son, absolutos, sino que son relativos, y que esta clasificación él la hace de acuerdo al progreso intelectual y al progreso moral de los espíritus. En la cita 9, el maestro Kardec nos dice que
Sócrates entendió la sobrevivencia del espíritu a la muerte del cuerpo, que también combatió el materialismo, pues representaba un estímulo para el mal, al hacernos creer que después de la muerte no existe nada, que solo el hombre que se ha despojado de los vicios y se enriquece de virtudes puede esperar con tranquilidad el despertar en la otra vida. Y el espiritismo nos demuestra en el libro El cielo y el infierno, con muchos ejemplos, el despertar en esa vida espiritual dependiendo de nuestro grado de materialidad o de espiritualidad que hayamos adquirido. En la cita 10 nos dice el maestro Kardec que Sócrates habla de la importancia de actuar como hombre de bien. Esto también lo enfatizó Jesús como norma para alcanzar el reino de los cielos, predicando la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y además amar a nuestros enemigos. El alma no purificada conserva las ideas, las tendencias, el carácter y las pasiones que tenía en la tierra. El hombre siempre debe esforzarse para perdonar y no guardar rencores. El espiritismo nos enseña benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Sócrates nos dijo que más vale sufrir una injusticia que cometerla. Y el Maestro Jesús nos enseñó prácticamente lo mismo cuando predicó: si alguien te hiere una mejilla, preséntale también la otra. En la cita 11, el maestro Kardec dice que Sócrates dice que la muerte es solo un cambio de estado vibratorio y que el espiritismo enseña también lo mismo. Además nos demuestra que la vida continúa en otras dimensiones y nos encontramos con nuestros seres queridos que nos han precedido si somos afines a ellos. Esto también lo dice Sócrates. Y también nos dice que las grandes verdades son eternas, que por eso las verdades que enseñó el maestro el maestro Sócrates, y que su discípulo Platón las escribió, han persistido a través del tiempo y que seguramente ellos las conocían antes de reencarnar en la tierra. La cita 12 nos dice: nunca se debe, esto es lo que decía Sócrates, nunca se debe devolver injusticia con injusticia, ni hacer mal a nadie, sea cual fuera el daño que nos hayan hecho. No obstante, pocas personas admitirían este principio, y las que no concuerdan con él no hacen más que despreciarse unas a otras. El comentario que nos hace el maestro Sócrates es que este es el principio de la caridad, que nos enseña a no devolver el mal por el mal y perdonar a nuestros adversarios. En la cita 13, Sócrates decía: por los frutos se conoce el árbol. Es preciso calificar cada acción según lo que produce, es decir, llamarla mala cuando de ella provenga el mal, y buena cuando dé origen al bien. El maestro Kardec nos dice que Jesús la repitió textualmente en muchos pasajes del Evangelio, y que el espiritismo nos dice que a nosotros nos conocerán por nuestras acciones y que nos daremos a conocer por nuestras obras. En la cita 14, el maestro Kardec dice que en el espiritismo encontramos lo que dice Sócrates en el capítulo 16, que no se puede servir a Dios y a Mamón, entendiendo que Mamón en arameo significa riqueza y en hebreo es dinero. Y también en este capítulo nos enseña cuál es
la utilidad que se le debe dar a las riquezas. En el capítulo 15, Kardec nos lleva al capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, que trata de bienaventurados los misericordiosos y que se encuentra también dicho por Jesús en muchas citas del Evangelio. Sócrates también resalta allí el valor del alma virtuosa, los actos y las palabras del hombre justo. Nadie consigue ser virtuoso sin ser justo. La virtud del justo es la misericordia, y esto mismo nos lo enseñó Jesús. La misericordia nos dice en el espiritismo que consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. En la cita 16 nos habla sobre el amor. El maestro Kardec dice que el amor como ley de la vida fue identificado por el gran filósofo y por Jesús, que en toda su prédica lo elevó le elevó ese sentimiento a la categoría divina, y que en el espiritismo nos dicen que el amor resume la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. También Sócrates habla de que hay un gran espíritu que precede el amor universal. Esto le valió al maestro Sócrates uno de los imputamientos para su juzgamiento y su condena a muerte. En el espiritismo sabemos que ese gran espíritu que preside el amor universal lo llamamos Dios, causa primera de todas las cosas. En la cita 17 dice Sócrates: la virtud no puede enseñarse, viene como un don de Dios a los que la poseen. Aquí nos dice el maestro Sócrates que esta cita no concuerda con las enseñanzas del espiritismo, porque en el espiritismo nos dice que la virtud se ha adquirido por nuestro esfuerzo en existencias sucesivas, despojándonos poco a poco de nuestras imperfecciones. En la cita 18, Sócrates dice: hay una disposición natural en cada uno de nosotros. Percibimos mucho menos nuestros defectos que los ajenos. El maestro Kardec dice que en el Evangelio según el espiritismo dice: veis la paja en el ojo de vuestro hermano y no veis la viga en el vuestro, que esto se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio, ítem 9 y 10. Que debemos ser cautelosos en emitir juicios de valor sobre los comportamientos ajenos. Aquí estamos viendo, recordemos cómo Sócrates sí tenía en sus enseñanzas, que son estos 21 puntos, los principios fundamentales del Evangelio, del espiritismo, perdón, y también lo que enseñó Jesús en el Evangelio, que viene a ser lo que viene a explicarnos el maestro Kardec en profundidad con la tercera revelación, que es el espiritismo. En la cita 19 dice Sócrates: si los médicos fracasan en la mayor parte de las enfermedades, es porque cuidan el cuerpo sin cuidar el alma, y porque, dado que el todo no está en buen estado, es imposible que una parte funcione bien. El maestro Kardec nos dice que el espiritismo enseña que todas las enfermedades físicas o morales tienen su origen en las acciones del espíritu inmortal, en sus reencarnaciones pasadas y en esta reencarnación actual. En la cita 20, el maestro Sócrates nos dice: todos los hombres a partir de la infancia hacen mucho más mal que bien. El maestro Allan Kardec nos dice en esto que
Esto se explica por la... un momento, que esto se explica por esta máxima de Sócrates toca la grave cuestión del predominio del mal en la tierra, cuestión irresoluble sin el conocimiento de la pluralidad de los mundos y del destino de la tierra. Entonces aquí nos dice que Sócrates hace esta pregunta del mal en la tierra es porque él no conocía el destino de la tierra y que no todos los habitantes del mundo cósmico están en la tierra, sino que también están en la pluralidad de otros mundos que también están habitados, que esto se explica por eso, y que solo una pequeña fracción de la humanidad se encuentra en la tierra, encarnada. Esto también dice que más adelante nos brinda la solución en este mismo evangelio en el capítulo 2, 3 y 5. En el Evangelio Redimido nos dice que el discernimiento del bien y del mal está en relación directa con la evolución moral e intelectual del espíritu. Las imperfecciones son obstáculos para la comprensión de lo bueno y lo ruin. Y el espiritismo llegó en el momento en que el hombre estaba maduro para comprender estas verdades. Y como también nos dijo al comienzo de la obra el maestro Kardec, que todas las ideas se implantan poco a poco, por eso cuando llegó Jesús y cuando vino el espiritismo, ya habían hombres suficientemente maduros y ya traían conocimientos para aceptar estas ideas. En la última cita dice, nos dice Sócrates, la sabiduría consiste en que no creáis saber lo que no sabéis. Aquí nos dice el maestro que la vanidad, el orgullo y la arrogancia son obstáculos para nuestra marcha evolutiva, que la humildad es el elemento impulsor del progreso espiritual. Los pobres de espíritu, es decir, los humildes y sencillos, en la afirmación de Jesús, son bienaventurados porque alcanzan más rápido el reino de Dios. Como ya les había mencionado, estos 12 puntos son los que se encuentran en la introducción del Evangelio según el Espiritismo y son con los cuales el maestro Allan Kardec nos comprueba que ahí se encuentran también los principios básicos, algunos de los principios básicos del espiritismo, como son existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de evolución, la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de los mundos habitados, la ley de justicia, amor y caridad. Les agradezco mucho por haberme escuchado y por haber participado de esta pequeña charla y este pequeño conversatorio. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las puedo, si están mis conocimientos, se las puedo absorber. Muchas gracias, Nubia, por este repaso importante a este importante tema que casi no se toca realmente en los estudios espíritas. No se habla de esta importante tema tratado por Kardec al inicio del Evangelio según el espiritismo, porque, como muy bien lo dice el título, Sócrates se adelanta, Sócrates y Platón, que fue su escritor, o uno de sus escritores, porque así como Jesús, Sócrates no escribió nada, sino varios de sus discípulos. Entonces se adelantan a esa idea cristiana. Y muy importante que dice también algo Kardec, que posiblemente por haberse adelantado a la idea cristiana 500 años antes de Jesús, pudieron tanto Sócrates y Platón hacer parte de sus discípulos, porque eran los que
eran de los espíritus de esa época que estaban más, con más crecimiento, que le podían entender mucho más ese mensaje y esas enseñanzas. Entonces, y por supuesto también hacer parte de los espíritas y de los precursores del espiritismo, en fin, sembradores de la verdad espiritual aquí en la tierra, incansables sembradores de la verdad espiritual aquí en la tierra. Entonces, es muy importante que haya esas coincidencias de esa doctrina de Sócrates y Platón. Fíjense que Sócrates también dividió la historia del pensamiento. Tienen varias coincidencias Sócrates con Jesús, ¿verdad? Se dice en los filósofos presocráticos y los filósofos socráticos. O sea, así como Jesús divide la historia en dos, antes de Jesús y después de él, Sócrates divide la historia del pensamiento antes de él y después de él, porque realmente es una forma de pensar estructurada y que tampoco por casualidad el libro de los espíritus se desarrolla con el mismo método socrático, el de las preguntas y las respuestas, la mayéutica, que es sacarle la verdad a las personas con los cuestionamientos. Entonces, el libro de los espíritus son 1919 preguntas, precisamente, 1019 preguntas, precisamente, que Allan Kardec sondea al mundo espiritual superior sobre todas las inquietudes del conocimiento humano de esa época y que hoy aún son muy válidas, 165 años después, todo ese cuestionamiento. Y también se adelanta a lo que dicen o lo que van a decir posteriormente los espíritus superiores, porque acuérdense que Jesús hablaba en parábolas y muchos aspectos no fueron desarrollados por él del conocimiento humano. Entonces se iba a demorar todavía 2500 años la profundización de todos esos saberes humanos, y muchas de las cosas que dijo Sócrates hace 2500 años las repitieron los espíritus superiores. Él mismo, Sócrates, hizo parte, y Platón también hicieron parte de la codificación ya como espíritus. Y es como aparecen ellos en el Prolegómenos, donde Kardec muy humildemente no se quiere atribuir la autoría del mensaje espírita, sino que pone pone ese escrito firmado por todos esos espíritus, San Agustín, San Juan Evangelista, Benjamin Franklin, Sócrates, Platón, en fin. O sea, es un acto de humildad lo que hace Kardec, reconociendo que él no fue pues por lo menos el de las respuestas de las preguntas, ¿sí? Eso no lo inventó él, sino que había sido él el instrumento del que se valía la divinidad para traer a la tierra un conocimiento mucho más completo de las verdades espirituales que todos los seres humanos necesitamos entender, ¿sí? Entonces, te damos muchas gracias. No sé si Rodrigo quiere decir algo, quiere aportar algo, o Regina, o William, los otros presentes en esta reunión. No sé si quieran añadir algo más. Bueno, yo simplemente quisiera comentar, porque la verdad esto no es nuevo para mí, digamos, todas estas coincidencias y todo este estudio, como tú decías, a ver, no es un estudio frecuente, pero es muy interesante encontrar todas estas similitudes, abundantes similitudes entre la doctrina espírita y la filosofía socrática y socrática principalmente y Platón, ¿no? Pero pues es una sorpresa agradable también entenderlo, y yo pienso que esto nos pasa, o por lo menos a mí
me reconforta también cuando encontramos todos estos fundamentos que no son, que fortalecen o sustentan todavía más la doctrina espírita. O cuando hay personas muy conocidas. En estos días estaba leyendo sobre por ejemplo, Arthur Conan Doyle y otra serie de escritores, autores que son abiertamente espiritistas también y que sus obras a veces están impregnadas de esto. Entonces, es interesante y, como le digo, reconfortante. Creo que Nubia ha hecho un buen trabajo. Nubia, muchas gracias por presentarlo y bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Adelante, Nubia. Muchas gracias, señor Rodrigo, le agradezco por escucharme y a todos les agradezco y gracias por sus palabras. Bueno, entonces te pedimos que nos cierres esta reunión, este estudio, con una oración. Muchas gracias. Cerramos nuestro